Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 18 del mes de septiembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Números, capítulo 30, versículo del 1 en adelante. Ley de los votos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová e hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido la oyere, cuando la oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma será firme. Pero si cuando su marido lo oyó, la vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme, y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su marido con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuando a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Jehová lo perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ella de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Hermanos, una ley un tanto difícil, quizás complicada para efecto de las mujeres, porque habla exclusivamente de los votos que la mujer puede hacer. Y sé que si al momento de hacer su voto o su juramento, el padre o el esposo lo divulgan y dicen no, entonces ella no puede hacer votos. El voto es nulo. Y Dios pues en ningún momento actuará en contra de ella, pues, porque Él mismo dice que será perdonada. Porque el voto pues es algo que se tiene que cumplir. Y los votos para con Dios era irrevocable, pues se podía decir ya no quiero. O sea, se hizo y había que cumplirlo. Pero la mujer quedaba exenta de toda culpa si el marido o el papá pues no permitían, no aceptaban aquella decisión de la mujer. Es complicado en el sentido de que al hombre se le podían permitir muchas cosas, pero a la mujer se le prohibían muchas cosas. Hoy se habla de igualdad de géneros. No se trata de igualdad, se trata de justicia para con los derechos que la mujer tiene como los derechos que el hombre tiene, sin olvidar que somos seres creados por Dios. Y de acuerdo a la palabra, cuando los creó Dios allá en el jardín del Edén, Adán y Eva, buscó Dios para Adán una pareja idónea para él. Idónea no es para estar sobre de él ni
debajo de él. Esa es la par, la sacó de la costilla. Entonces debería de ser de la misma manera la justicia para ambos iguales. Sin embargo, hay una cuestión acá en la cual pues la mujer pues perdía ciertos derechos, no podía decidir en la totalidad de las cosas. Pero hoy en día estamos bajo la gracia y debemos de aprender. Si prometemos algo a Dios, cumplamos. Quizás prometimos un testimonio, quizás algo para Dios, cambiar algo de nuestras vidas. Quizás prometimos en un momento dado de aflicción, de preocupación, prometimos buscar más de Dios y no lo hemos hecho. Prometimos leer la palabra y no lo hemos hecho. Prometimos llegar a los cultos de la iglesia en la cual nos congregamos y no lo he hecho. Hay costumbres dentro de los cristianos hacer un culto de acción de gracia. Quizás lo prometimos y no lo hemos hecho. No hemos pagado esos votos, no hemos pagado esa obligación que contraímos para con Dios cuando le estábamos pidiendo un beneficio, un bien, un milagro. Hicimos una promesa, hicimos un voto y no lo cumplimos. Y pues lo que a Dios le prometemos hay que cumplirlo, porque dice que lo que prometes a Dios, Dios lo toma por deuda. Entonces tarde o temprano va a cobrar esa deuda. Aquellos que conocemos de Dios, pensémoslo, porque a veces las cosas nos están yendo mal, porque a veces las cosas no resultan. ¿Será que hay un voto por ahí que no hemos pagado? ¿Será que hay algo que le prometimos a Dios y no lo hemos cumplido? ¿Será que por medio de eso nos está recordando que hay una promesa hecha por parte de nosotros a Él y no se ha cumplido? Busquemos adentro de nuestro corazón y veamos cuántas promesas hemos hecho a Dios y aún no las hemos cumplido. Si hay promesas no cumplidas, empecemos, rectifiquemos y cumplámosle a Dios. Grande es su misericordia. Todos los días la renueva. Todos los días nos vuelve a llenar el vaso para que le sigamos usando. Usémosla bien y cumplamos lo que prometemos. Bendiciones, hermanos. Esto es un cafecito para el alma.